Buen día, estudiantes de Promoción 1. En esta ocasión estaremos viendo el desarrollo de aplicaciones mediante el software de Visual Basic en su versión 2022. Estaremos viendo específicamente cómo crear un proyecto y algunos comandos del proyecto y entender un poquito la metodología de lo que vamos a estar trabajando. Así que bienvenidos sean y por favor presten toda la atención debida para que sea de provecho de todos. Empezamos. En este caso, pues tenemos nuestra plataforma de trabajo, donde nosotros encontraremos en la sección de contenidos los directorios que corresponden a las rutas de estos videos. Bien, vamos a minimizar nuestra pantalla y vamos a identificar nuestra área de trabajo. En este caso vamos a habilitar el Visual Studio 2022. Abre la plataforma de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, así que seleccionamos la opción correspondiente a creación de proyecto, esperando mientras nos visualiza las plantillas. Muy importante establecer cuáles van a ser nuestras herramientas de trabajo. En este caso, donde dice todos los lenguajes, vamos a seleccionar Visual Basic. Plataforma de trabajo, en este caso, si estuviéramos trabajando a nivel formulario, estableceríamos escritorio, en este caso Windows. Y en los tipos de proyectos, bueno, podemos seleccionar consola o escritorio. Cualquiera de las dos. Si en el caso estamos trabajando a nivel consola, aplicaremos consola. Si trabajamos a nivel formulario, seleccionaremos escritorio. En este caso, vamos a hacer clic en la opción consola. Seleccionamos, nos aparecen dos opciones. Una aplicación consola de Visual Basic y otra aplicación consola de Visual Basic, pero por .NET Framework. Es importante que identifiquemos por qué los .NET Framework es la opción que vamos a optar, porque realmente buscamos elementos de compatibilidad con diferentes versiones y núcleos del sistema operativo, en este caso para que se combinen las herramientas que tenemos de la aplicación de desarrollo, del gestor de programación, así como las herramientas del sistema instalado en su máquina. En este caso seleccionamos aplicación consola, le damos siguiente. De ahí le establecemos un nombre del proyecto, una dirección o ruta de trabajo. En este caso, como pueden ver, yo aquí en el escritorio tengo una carpeta. Esa carpeta va a ser la carpeta correspondiente a donde voy a estar almacenando mis proyectos. La llamé programación 1-1, o sea que es correspondiente a la primera clase de la clase de programación 1. Entonces, en este caso, pulso este botón de 3 puntos y me ubico en la ruta correspondiente, la selecciono, a doble clic en él, entro y le doy seleccionar carpeta y automáticamente me queda ya establecida la ruta correspondiente a esa carpeta. El nombre del proyecto y el nombre de la solución regularmente se recomienda que sea el mismo. De ahí tenemos, bueno, en el caso de si el nombre ustedes lo pueden cambiarlo a su gusto, pero teniendo en cuenta que así como cambia el nombre del proyecto, también cambia el nombre de la solución. Esto no necesariamente así de sí. Digamos, en el caso yo ingreso un número, observen que automáticamente también en el nombre de la solución cambia. Pero si hago el cambio directamente en el nombre de la solución, el nombre del proyecto no tiene efecto. Así que, pero la recomendación es siempre dejarlo iguales, ¿verdad? En este caso, yo siempre acostumbro manejarlo de esta manera. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando no lleven espacios de por medio, ¿verdad? Muy bien, los frameworks, estas son las herramientas de compatibilidad. Como pueden ver, aquí aparecen todos los elementos de compatibilidad. Este framework trabaja con el 4.7.2. Hay diferentes tipos de framework. En este caso, si hacemos énfasis a los diversos tipos de framework, por ejemplo, en sus versiones cronológicas, los frameworks empezaron bueno, todos los visuales empezaron, por ejemplo, en 1989 con el lanzamiento de Visual Basic. Después surgió Visual 5, que ya conjuntaba ciertas aplicaciones en conjunto con Visual Basic. El Visual Studio 6, de ahí aparecieron los .NET a partir del 2002, que en este caso el de 2002 se le reconoció también como Visual Studio 7.
y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, en este caso nosotros tenemos un framework 4.7.2 para la línea de consola, y este es compatible desde el 2010. Así que todos los que son 4, por ejemplo, todos desde el 2012, 13, 15, 17, 19, 22, siguen con la hegemonía del framework 4. En este caso, por eso las versiones o todos los programas que nosotros desarrollamos desde Visual Studio 2010 hasta la fecha son compatibles entre sí. Así que si ustedes tienen cualquiera de las versiones, no hay ningún problema. Tal vez cambia un poquito el diseño de las ventanas, pero sigue siendo casi lo mismo. Muy bien. ¿Qué es un framework? Bueno, es una herramienta de programación que te permite desarrollar software proporcionando una estructura con componentes integrados que sirven de base para construir proyectos nuevos, aplicando compatibilidad entre versiones. Entonces, todo eso es muy importante tener en cuenta. Obviamente, ya en el mercado no vamos a encontrar en 2008, 2005, 2003. Es muy difícil, ¿verdad? Hoy en día, más que estas herramientas también se pueden conseguir gratuitamente, las encontramos con gran facilidad con esas compatibilidades ya, ¿no? Muy bien. Entonces le damos ahí, lo dejamos tal como está, le damos crear. Bien, miren, como pudieron observar, se creó este proyecto y está creando los archivos del sistema interno a ese proyecto. Bien, abre nuestra aplicación. Este es nuestro primer esquema. Muy importante identificar nuestra área de trabajo. En este caso, nuestra área de trabajo está establecido con un módulo que tiene sus elementos delimitadores de inicio y fin en el módulo. Esto significa que es el fin de este módulo, así como tenemos un main, que es el bucle principal o el handler correspondiente a mi código de programación. En este caso, todo lo que yo escriba dentro del mismo se va a identificar eh, como parte del programa, es el área que se ejecuta en cierta forma y termina en el SOP. Este es el área de explorador de soluciones. En esta sección visualizaremos todos nuestros módulos, programas, clases que tengamos creados. Bien, empezaremos dando algunos elementos de entorno básicamente. Primero, identificar nuestra carpeta de trabajo. En este caso, tenemos nuestra carpeta inicial. En esta carpeta, yo vamos a identificar diferentes elementos contenidos en nuestro proyecto. En este caso, ingreso. Este es mi proyecto. Recuerden, la carpeta entera es el proyecto, lo que vamos a editar. Vamos a ingresar, voy a seleccionar los archivos y la carpeta de origen, donde básicamente están los archivos del proyecto, están en bin, debug y aquí originalmente. Como el proyecto no tiene nada, en la práctica, vamos a minimizar un poquito aquí para poderlo visualizar con mayor ejecución. En la práctica, el proyecto no tiene nada, pero si yo escribiera un comando console.bip, por ejemplo, que es un comando de ejecución, para que suene la campanita del sistema. Lo ejecuto. Esperamos unos segundos mientras ejecuta. Miren que he creado los archivos y ejecutó la campanita. Como pueden ver, ya están generados los archivos. Una vez que compila, se generan, ¿verdad? Hago doble clic en él y es lo único que realiza, sonar la campanita. Muy bien. Entonces, la estructura de comandos en Visual Basic es sencillo. Se establece el nombre de la clase, en este caso console, primera letra mayúscula de más minúsculas, el punto, que es para unir los diferentes métodos existentes, y el comando que nosotros queramos aplicar. En este caso vamos a aplicar un comando bip, como el que ya hicimos, y observe que ya lo marca. Cuando les aparece un subrayado, por ejemplo, como aparece aquí, un subrayado verde, un subrayado rojo, significa que hay un error porque no está completo o está equivocado la sentencia o sintaxis del comando, ¿no? El método. Una vez completa, entonces quita ese error, ¿no? Al momento de compilar, no compila porque tiene errores. Entonces, tenemos las clases que empiezan por todas las palabras o comandos aplicables en C#, Visual Basic, perdón, son estructuradamente de la misma manera. Primero letra mayúscula, demás minúscula. Primero la clase, el punto y el método o propiedad que queramos aplicar. ¿Cómo identificamos un método y una propiedad? Sencillo, un método tiene paréntesis, una propiedad no. Un método tiene código prescrito que realiza una tarea en específico. En cambio, una propiedad solo es una característica que aplica. En este caso, el bip para retener la campanita.
Entonces, básicamente este es nuestro entorno de programación, lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando queremos guardar, aguardamos aquí. Cuando queremos ejecutar un programa, pues le damos a iniciar, se ejecuta y cierra. Como pueden ver, solo ejecuta y se cierra automáticamente porque no hay ningún elemento de tensión. Vamos a aplicar un elemento de tensión, console.readkey. Este método me permite hacer una tensión o pausa. En este caso, el readkey lo que hace es que espera que se pulse una tecla para poder continuar. Ejecuto, que lo primero que hace es pita. Y como pueden ver, queda la ventana habilitada porque está esperando que yo pulse una tecla. Una vez pulse una tecla, se sale, ¿verdad? Entonces, el read que hace esa detención que a veces necesitamos. También otro comando que podemos identificar, o propiedad en este caso, como pueden ver, ejecuto y observen la barra de título de esta ventana. Le aparece todo el directorio y el nombre del archivo que corresponde. Pero bueno, es que si quisiéramos personalizar ese espacio, le diríamos console.title. Y como pueden ver, este no tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque es una propiedad. Entonces, le damos aquí eh, programación, ¿no? Aplicamos ahí sencillo, el rótulo entre comillas, ejecutamos y podemos observar que en su barra de título ya no aparece la ruta completa, sino que él dice la palabra programación que le asignamos en este espacio. Y está esperando que pulse una tecla. Otro comando importante que observar serían los métodos de visualización, por ejemplo, console.write. En el write nos permite visualizar texto en pantalla o información en pantalla en una misma línea, sin salto de línea. En este caso vamos a poner bienvenidos. Bienvenidos. Y observemos que en pantalla se nos visualiza en la ventana de la consola la palabra bienvenidos. Ahora, si nosotros cambiamos otra opción que tenemos, por ejemplo, console.writeline, el writeline tiene varios usos. En este caso, el writeline me sirve para hacer un salto de línea o visualizar algo en pantalla con salto de línea. En este caso, si le pongo URSAP, vamos a primero inhabilitar el primer rótulo, vamos a poner la comilla para que lo tome como un comentario y vamos a poner bienvenidos acá. Quiero que observen la diferencia entre el write y el writeline. Este es el writeline, el cual pueden ver aparece la palabra bienvenidos y el puntero aparece abajo. En cambio, si quito la comilla del otro y se lo pongo al otro, observen, ya vemos que el writeline tira el puntero hacia abajo, y mientras que el write, el puntero queda en la misma línea. Entonces ahí depende cuál vaya a ser la definición que nosotros queramos aplicar para la previsualización, por así decirlo, de los métodos o la información que vamos a visualizar en pantalla. Bien, estos son comandos iniciales. Vamos a ver otros comandos como ser, cómo aplicar color. Vamos a identificar, por ejemplo, un mensaje. Vamos a poner console.write y vamos a poner Universidad de San Pedro Sula. Vamos a visualizarlo. Ahí tenemos el mensaje que aparece en el texto Universidad de San Pedro Sula. Quiero que ese texto aparezca en rojo, entonces lo voy a encerrar entre los criterios. Vamos a poner console.foregroundColor. ForegroundColor es una propiedad aplicable a aplicación de color al texto, al primer plano. Entonces console.color y establezco la lista. Dentro de la lista el color que yo quiero. En este caso voy a aplicarle el rojo. Y como norma, bueno, voy a seleccionar, voy a copiar, control C y voy a pegar el código que quiero acá y lo voy a volver al color original para que no me vaya a dificultar. Entonces voy a ejecutar y como podrán ver, el texto Universidad Persula aparece en rojo.
Si yo visualizara otra cosa, digamos, voy a seleccionar, voy a poner aquí un console.plyline simplemente para que haga una línea por medio y vamos a aplicar otro write que diga bienvenidos. Vamos. Como pueden ver, Universidad Pedro Sur está en rojo y bienvenidos aparece en color gris por defecto. ¿Por qué? Porque el color rojo aplicó para el inmediatamente después. Después vuelvo a aplicar color y visualizo otro elemento. Entonces, siempre tengo que tener esa prioridad. Si yo no aplico el gris, entonces también bienvenido me hubiera aparecido en rojo, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre ese juego. ¿Qué pasa si yo quisiera cambiar el color al fondo de mi ventana? En este caso, tendría que aplicar alguna combinación. En este caso, para aplicar color al texto de la ventana es con Forever Color y para el fondo de la ventana sería el background color. En este caso, console.background color igual console color.green. Vamos a darle un verde. Entonces, ¿qué pasa si aplico ese color así nomás? Me aparece el color de fondo verde, pero estableciéndolo directamente al texto. Pero ¿qué tal yo lo quiero aplicar a toda la ventana? Si yo quisiera establecerlo a toda la ventana, simplemente inmediatamente después del color que apliqué al fondo, le aplicamos el comando o el método, perdón, clear. ¿Qué hace el método clear? Realmente lo que hace es limpiar la ventana, pero como hay un color, lo que hace básicamente es dispersar el color a toda mi ventana, ¿verdad? Es como pasar una brocha, por así decirlo. Guardamos y podemos observar, aplicamos color. Claro, no está diseñado realmente la codificación para poder establecer colores a la consola, pero es una opción viable que podemos utilizar, ¿verdad? Ok. Otro comando que es interesante entender son los comandos de captura. Estos son de visualización, aplicación de colores. Podemos identificar también, vamos a dejar algunos. Vamos a limpiar pantalla, siempre vamos a aplicar esto. Vamos a dejar el rótulo de la universidad y vamos a eliminar estos. Ok. Lo que vamos a hacer, un método de captura. Vamos a plantear acá una opción, crear una variable. Por ejemplo, sabemos los tipos de variables que pueden existir. Existen diferentes tipos de variables, por así decirlo. Tenemos variables de tipo cadena que se establecen con string. Tenemos los que son numéricos, que estos tenemos los integer, tenemos los double, entre otros, ¿verdad? Tenemos los lógicos o booleanos, que son tipos de datos que manipulamos. Si queremos manipular letras, entonces los tipos de datos son string. Si queremos manejar números, tenemos integer, double. También hay otros tipos de elementos como el, valores grandes, valores cortos, byte, long, short, byte, integer, double, que son elementos, en este caso si queremos utilizar decimales con el double. Originalmente eso depende de cuál vaya a ser la mística que vamos a utilizar. Y los booleanos que me permiten establecer situaciones lógicas, que en este caso en un booleano tenemos respuestas como verdadero o falso, ¿verdad? Eso es las opciones de booleano. Ok, entonces en mi código vamos a poner o que vamos a ingresar una variable, un nombre de una persona. En este caso vamos a identificar dim, el nombre de la variable, vamos a ponerle nom de nombre, as string.
se genera la variable y ya con eso puedo manipular mi programa. Vamos a visualizar un mensaje que ingrese el nombre. Aplicamos. Ahí está estableciendo la petición. Ahora vamos a darle ingreso, le damos el nombre de la variable, dim, perdón, igual console.readline. El readline me va a permitir hacer una captura. Vamos a visualizar nuevamente, vamos a hacer un espacio de por medio y vamos a visualizar el nombre que acabamos de ingresar. Vamos a decir el nombre ingresado es, aplicamos una concatenación por medio del ampersand para unir un mensaje con un contenido de una variable, en este caso la variable nombre. Ejecutamos. Entonces, como pueden ver aquí seguidamente, obviamente le apliqué con un WriteLine. Vamos a cerrar esta ventanita por mientras, solo para entrar aquí y vamos a darle un WriteLine. Miren, puedo modificarlo sin ningún problema. Voy a aplicar un espacio también, espacio adicional para que se pare el ingreso del rótulo de universidad. Me pide que ingrese el nombre, vamos a poner nombre de la persona, seguir, en este caso mi nombre, y me devuelve el nombre ingresado, es Eldrin Isaguirre. Como pueden ver, ahí podemos identificar que hemos ingresado información de tipo carácter, en este caso es tipo string. Ahí está detenido por el read key, expulso una tecla y se sale. ¿Qué tal yo quisiera? Bueno, en este caso también pude haberlo creado en el momento que lo necesitaba. Por ejemplo, yo lo creé antes y lo utilicé después, pero pude haberlo trabajado aquí mismo. Así que puedo quitarlo, identificarlo aquí y puedo crearlo en el momento que lo utilice. También pueden hacer eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera hacerlo básicamente con un dato numérico? Por ejemplo, quisiera hacer una suma. Ingrese el nombre. Ok, ingrese el número, vamos a decir ahora. No hemos creado variables, pero vamos a identificar. Ingrese el el primer número, vamos a poner el primer número. Vamos a hacer otro rótulo que diga el segundo número. Entonces ya tenemos ahí los elementos, ingresamos aquí y vamos a crear las dos variables. Dimos dim b1 con un 1 y un 2 as integer. Están definidas las dos variables, num1 y num2, que son enteros. Bueno, ¿cómo le damos captura? Sencillo, vamos en este caso, le damos num1 punto, hacemos num1 igual el el in.parse para convertirlo, integer parse console.readline para darle una captura. Con eso hacemos captura, hacemos lo mismo con num2, copio, pego y ya tengo mi visualización de los elementos. Ahora voy a hacer el cálculo, por ejemplo voy a decirle dim num3 igual as integer igual a num1 más num2. Hacemos el cálculo ahí, vamos a visualizar el resultado. Console.writeLine, console.write, la suma es, y concatenamos num3. Visualizamos num3, visualizamos, ejecutamos.
Tenemos, ingresa el primer número, le vamos a dar 25, ingresa el segundo número, le decimos 5 y dice la suma es 30. Bien, ahí tenemos cómo hacer capturas cuando son números y cuando son caracteres. Entonces, esos son los primeros comandos que nosotros tenemos que interpretar. Muy bien. Este es nuestro proyecto. Podemos identificar nuestro proyecto ya terminado. Un programa básico que simplemente captura valores y los manipula o los convierte en este caso. Muy importante identificar que los comandos muchas veces se convierten por una situación de compatibilidad, ¿verdad? Así que siempre que ingresemos números vamos a tener que convertir, como es el caso de aquí, y cuando sean caracteres simplemente le vamos a hacer capturas con el console readline directamente. Pero cuando son números vamos a hacer este proceso. Este es el primer video correspondiente a programación 1. Espero hayan entendido y estaremos pendientes cualquier duda que puedan llegar a tener en el transcurso de los videos o las clases. Hasta la próxima.